Universidad SESMA, Facultad de Educación, Programa de Licenciatura en Educación Física, Ficha de Desarrollo Temática, Psicología Educativa de Marín Carrera. Presentado por Ángel Riascos, Michael Zambrano, Edwin Sánchez, Sebastián Escobar, Grupo 2A, 2019, Pasto Nariño. El lugar de la psicología educativa y las ciencias de la educación. La psicología educativa es una subdisciplina de la psicología que se encarga de estudiar las formas en que se lleva a cabo el aprendizaje humano, especialmente en el contexto de los centros educativos. La psicología educativa analiza los modos en el que aprendemos y enseñamos y trata de aumentar la efectividad de las distintas intervenciones educativas a fin de optimizar el proceso. También trata de aplicar los principios y leyes de la psicología social a las instituciones y organizaciones educativas. Dicho de otro modo, el objeto y estudio de la psicología educativa es el aprendizaje de los estudiantes y los distintos aspectos que modulan su desarrollo cognitivo. Naturaleza y fundamentos del aprendizaje. No todo el aprendizaje ocurre en el aula. Muchos de estos ocurren en el hogar, en recintos deportivos, en museos y en otros lugares, y a veces implícitamente y sin ningún esfuerzo. El aprendizaje guiado, los docentes toman las decisiones importantes sobre las metas y estrategias de aprendizaje, así como la forma de medir resultados sin olvidar la realimentación, los juicios y las recompensas. Aprendizaje experiencial. No es controlado por los docentes y no hay objetivos predeterminados. Lo que se aprende es determinado por el contexto, las motivaciones de los aprendices, la gente con quien entra en contacto, sus descubrimientos, etc. El aprendizaje es un resultado de las actividades en las que se involucran las personas. Psicología educativa en Colombia. El campo de la psicología educativa en Colombia tiene como objeto de estudio los procesos de enseñanza-aprendizaje en escenarios educativos, sean estos de carácter formal e informal, y de educación para el desarrollo humano y el trabajo. Mejoramiento del clima escolar y la convivencia, que involucra la producción de valores, la prevención e intervención de problemas de aula, de clima, disciplina y violencias escolares. Seguimos con el aprendizaje y la memoria. La relación que hay entre el aprendizaje y la memoria deriva de que el aprendizaje y la memoria son dos procesos psicológicos íntimamente relacionados y puede decirse que constituyen en realidad dos momentos en la serie de procesos, a través de los cuales los organismos manejan y elaboran la información proporcionada por los sentidos. El aprendizaje es un proceso de cambio en el estado del conocimiento del sujeto y por consecuencia sus capacidades conductuales. Como tal, es siempre un proceso de adquisición, mediante el cual se incorporan nuevos conocimientos y nuevas conductas y nuevas reacciones al ambiente, puesto que el aprendizaje implica siempre alguna forma de adquisición de información y por lo tanto una modificación del estado de la memoria del sujeto. Puede decirse que el aprendizaje y la memoria son fenómenos independientes. La capacidad del cerebro para aprender determinadas capacidades para recordar y ambos pueden resumirse en la capacidad del cerebro para adquirir información. Vamos a hablar de las dificultades de aprendizaje. Es un término general que se refiere a un grupo heterogéneo de trastornos que se manifiesta por dificultades significativas en la adquisición y uso de escucha, habla, lectura, escritura, razonamiento o habilidades matemáticas. Estos trastornos pueden incurrir al individuo suponiéndose debidos a la difusión del sistema nervioso central y pueden ocurrir a lo largo del ciclo vital. Las condiciones y mecanismos del ciclo de aprendizaje. Tenemos el aprendizaje casual. Se ha convertido en uno de los temas de estudio fundamentales de la psicología del aprendizaje actual, desde una doble perspectiva. En primer lugar, porque ha puesto de manifiesto nuevos fenómenos, muchos de ellos específicamente humanos, pero sobre todo porque ha permitido el desarrollo de nuevos modelos explicativos, ampliando sus límites de aplicación. Todo ello hace de la psicología
del aprendizaje actual un área científica más interesante y explicativa del comportamiento humano. Bueno, seguimos con el aprendizaje y la atención. La psicología también considera a la atención como una cualidad de percepción que funciona como una especie de filtro de estímulos, que evalúa cuáles son las características más relevantes a fin de priorizar el nivel de importancia, lo que lleva un procedimiento más profundo de información. Bueno, también vamos a hablar de las técnicas de enseñanza y los estilos de enseñanza. En primer lugar, tenemos la instrucción directa. Es un modelo de enseñanza que se suele plantear y el objetivo es conseguir que el alumno aprenda el modelo de ejecución determinado de antemano, habitualmente referido a una habilidad de carácter cerrado que se presenta mediante una tarea definida, donde se explica el objetivo de la misma y cómo realizarla. Por otro lado tenemos por indagación. El término indagación de enseñanza se determina mediante la búsqueda o descubrimiento no instructiva, es decir, que se utiliza esta cuando el alumno se le plantea un problema motriz que debe resolver. Normalmente este problema no tiene como solución un modelo prefijado. El docente actúa presentando de forma clara que el problema se debe resolver, pero no cómo, y será el alumno el encargado de buscar e investigar para que tenga lugar el descubrimiento de las posibles soluciones al problema. Eh, también tenemos los estilos de enseñanza que los podemos, evidenciar en tres partes, como son los tradicionales, los que fomentan la participación del alumno y los que lo implican cognitivamente. En los tradicionales tenemos el mando directo clásico, el mando directo modificado, la asignación de tareas. En los que lo fomentan y los que lo implican la participación del alumno son la enseñanza recíproca, los grupos reducidos y la microenseñanza. Y los que lo implican cognitivamente al alumno ya son el descubrimiento guiado, la resolución de problemas y la creatividad. Bueno, les vamos a hablar de las fases de aprendizaje. Tenemos como primero la motivación, que constituye un requisito fundamental y que desencadena el aprendizaje, el deseo de aprender, las necesidades individuales y las expectativas futuras. Impulsan al individuo a aprender más rápida y efectivamente. Algunos pensadores como Maslow en 1991 consideran a la motivación como un estado de impulso, en el que se manifiestan motivos que tienen por objeto la reducción de una tensión causada por una necesidad. Cuanto más fuerte sea la tensión, tanto más intensa suele ser la motivación. La motivación suele ser un proceso individual y es sentida por cada ser humano, de acuerdo a su historia personal. Es por ello que un facilitador docente muy bien puede provocar o maximizar tal necesidad. Ahorita seguimos con el almacenamiento. Es una fase del proceso de aprendizaje en el cual se almacena o guardan aspectos positivos de los conocimientos y experiencias a los que estudiante o aprendiz estuvo expuesto. El individuo suele conservar estos aspectos a mediado y largo plazo, ya porque satisfacen sus necesidades, ya porque cubren sus intereses o porque los pueden poner en práctica en su vida diaria. Es así como no todo conocimiento hecho comprendido es asimilado o guardado en el individuo, sino son sólo algunos los que se conservan en su interior. La asimilación de un conocimiento dado en un individuo afectará fundamentalmente su comportamiento posterior, ya que su yo interno se habrá enriquecido por los conocimientos asimilados. Talisnia, en 1988, en este mismo sentido, anuncia que el camino del desconocimiento al conocimiento no se caracteriza por una situación de unos errores por otros, sino por sustituciones de las formas de existencia de los nuevos conocimientos que se diferencian, por el grado de generalización, reducción, etc. Cabe entonces mencionar que sin una correcta asimilación el proceso completo de aprendizaje no se produciría,
ya que solo después de haberla alcanzado, el estudiante mostrará nuevas actitudes y criterios ante las experiencias que se le presenten, en base a los conocimientos que haya asimilado. Como tercero tenemos la atención. Todos los procesos cognoscitivos como la percepción y el pensamiento están orientados hacia objetos u objetivos. Bourgeon y Cairau en 2004, esta actividad del ser humano se ve ampliamente favorecida por el desarrollo de cuadros de atención y concentración que el individuo presenta para atravesar un suceso determinado. Por lo tanto, la atención conforma una faceta del proceso de aprendizaje íntimamente ligada a actividades cognoscitivas, como la percepción y el pensamiento. Eh, la orientación selectiva de la concentración y el pensamiento es en el fenómeno principal de la atención. La atención produce una interpretación de los objetos y sucesos con especial claridad y precisión, pudiéndose ejemplificar un adecuado cuadro de atención cuando el individuo pasa del estado de oír hacia el estado de escuchar y del estado de mirar hacia el estado de observar. Bourgeon y Cairau en 2004. En este contexto, la constancia y la estabilidad de la atención resultan fundamentales dentro de un contexto de enseñanza formal, por tanto, para que se produzca una atención estable, que promueva un viaje del pensamiento de un tema u otro en forma ordenada. Es necesario que los tópicos de enseñanza formen un universo cognoscitivo, cuyos elementos se encuentran enlazados. Además, la estabilidad de la atención puede depender de algunos factores importantes: la peculiaridad del tema del estudio, su grado de dificultad, la familiaridad con ella, su comprensibilidad, la postura del sujeto con respecto al tema, la fuerza de su interés y particularidades individuales de la personalidad. Bueno, seguimos con la recuperación. En el efecto que una tarea de aprendizaje produce sobre otra. Por ejemplo, enseñamos a los niños pequeños los sonidos y nombres de las letras, para que luego aprendan a leer. Asimismo, las enseñanzas de manejar balones de una manera rudimentaria, para que más adelante el dominio de los mismos les permita aprender a jugar fútbol o baloncesto. Clifford en 1981. En este sentido suele afirmarse que transferencia y aprendizaje prácticamente son la misma cosa. El aprendizaje significativo es la vinculación del nuevo material aprendido con el ya asimilado anteriormente. Lo viejo siempre afectará a lo nuevo, o de alguna manera. Ausubel, citado por Seaford en 1981. Sin embargo, resulta más práctico considerar a la transferencia como una etapa del aprendizaje y no como el aprendizaje. Bueno, a continuación seguimos con los factores que influyen sobre el aprendizaje. Según la psicología, cada niño tiene diferencias individuales que deben ser tomadas en cuenta. Aparte de los anteriores factores mencionados, existen otros factores externos e internos que también tienen gran importancia en el proceso de aprendizaje. Tenemos los factores externos, que son uno de los factores es el factor hereditario. Este se refiere a cuando el niño presenta algún problema congénito que le impide desarrollar sus capacidades al máximo. Otro factor es el de medio ambiente. En este se refiere al lugar y a los elementos que rodean al menor. Por ejemplo, un niño en el campo tendrá dificultades frente a la tecnología avanzada o a diferencia de otros que tengan acceso a esta. Otro factor serían las prácticas de crianza. En este se refiere al tipo de educación que reciben los menores y cómo lo priorizan los padres, los estudios. Es importante fomentar la lectura y otros hábitos que formen al niño para un futuro sólido. Orden de nacimiento. En este factor cobra mucha importancia, ya que lo general de los padres suelen ser los más exigentes con el primer hijo. Diferencias individuales. En las diferencias individuales miramos el coeficiente intelectual de los niños. Es también un factor muy importante que afecta positiva o negativamente al trabajo del aula. También tenemos los factores internos, que son las actitudes. Se le define como
como la predisposición positiva o negativa que el individuo demuestra hacia la persona, objetos, ideas o situaciones. Y la fatiga es el efecto causado por la exposición continua al trabajo sin pausas, de tal forma que influye en el rendimiento, atención y rapidez de respuesta. Tenemos algunos factores fisiológicos y algunos factores psicológicos. En los factores fisiológicos se relacionan con el estado físico del estudiante sobre el proceso de aprendizaje, incluyen tanto los efectos sensoriales como los estados físicos generales resultantes, tales como la desnutrición, los, los dientes defectuosos, la fatiga, la falta de sueño. En los factores psicológicos, que son entre los más importantes, se encuentran los siguientes: la motivación, las técnicas de estudio, la longitud, la distribución de prácticas, la naturaleza de las materias que deben ser aprendidas y la retención o permanencia. El lugar de la psicología educativa y las ciencias de la educación. Las ciencias de la educación son un conjunto de disciplinas que estudian, describen, analizan y explican los fenómenos educativos en sus múltiples aspectos. La educación es un fenómeno complejo que tiene lugar en todos los ámbitos de la sociedad. La psicología educativa es una ciencia interdisciplinar, divide los métodos de enseñanza en 4 métodos lógicos: inductivo, deductivo, analítico y sintético, delimitando también las estrategias más comunes en cada uno de estos. Cabe señalar que los aportes de la psicología educativa son numerosos en el campo de la pedagogía. Su aporte en el ámbito de los métodos de enseñanza ayuda a la mejor clasificación de las diferentes estrategias de enseñanza-aprendizaje. Algunos autores y protagonistas de la psicología educativa son Sigmund Freud. Las aportaciones de Freud resultan perfectamente válidas en el ámbito escolar, puesto que proporcionan explicaciones a ciertos comportamientos del educando y del educador. Paulo Freire propone la educación liberadora, en la cual el educador debe dar prevalencia al diálogo con el educando. El educador ya no es solo el que educa, sino aquel que tanto educa es educado a través del diálogo con el educando, quien al ser educado también educa. María Montessori sostenía que ningún ser humano puede ser educado por otra persona. Cada individuo tiene que hacer las cosas por sí mismo, porque de otra forma nunca llegará a aprenderlas. El método Montessori ha sido uno de los primeros métodos activos en cuanto a su creación y aplicación, fundado principalmente en las actividades motrices y sensoriales. Se aplica sobre todo a la edad preescolar. Vygotsky rechaza totalmente los enfoques que reducen la psicología y el aprendizaje a una simple acumulación de reflejos o asociaciones entre estímulos y respuestas. Existen rasgos específicamente humanos no reducibles a asociaciones tales como la conciencia y el lenguaje, que no pueden ser ajenos a la psicología. Y por último tenemos a Piaget. Es también uno de los más entusiastas defensores de la educación nueva y de la escuela activa. Para él, educar es adaptar al individuo al medio ambiente social. La educación debe basarse en la psicología del niño y en sus manifestaciones activas, características de la infancia.